Entonces, partiendo de ese concepto de número de curva que vimos en el video anterior, que está entre 1 y 100 para suelos muy impermeables con valor de 100 y suelos muy permeables con valor de 1, el método plantea, digamos que ese CN va a depender, obviamente, como se trata de permeabilidades, va a depender del tipo de suelo hidrológico, de la utilización y tratamiento del suelo, de las condiciones de la superficie del terreno. Y acuérdense, igual que como vemos el método Phi, va a depender de qué tan húmedo está el suelo, o sea, de su condición de humedad antecedente. Esto básicamente tiene que ver con qué tanto llovió por lo menos los 5 días previos al evento de tormenta que estamos analizando, ¿sí? Entonces es una condición de humedad antecedente que ya vamos a denotar. Voy a adelantarme acá y básicamente dice que para una tormenta la profundidad de exceso de precipitación, que acuérdense qué es este PE, es lo que en el método Phi consideramos como HPE. En el método de la SSS se le denota como PE. En el método Phi era HPE, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. ¿Qué es? Una precipitación de exceso. ¿Y qué quiere decir una precipitación de exceso? Es una partecita de la lluvia total que es la que me va a generar el hidrograma decreciente. ¿Sí? Acuérdense que el hidrograma puede venir manteniendo su flujo base, pero si hay una, y puede que llueva, pero el suelo tiene una capacidad de infiltración de que lo que va lloviendo lo va absorbiendo, entonces mantiene un flujo constante, superficial, pero hay una precipitación de exceso que produce que se levante ese hidrograma, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, el método dice que después de que la escorrentía se inicia, ¿cierto? La profundidad de agua retenida en la cuenca siempre es menor a una máxima potencial. Entonces aquí está esa relación de la profundidad de agua retenida respecto a la máxima potencial, que es semejante, digamos, o se iguala acá, a la misma relación de la precipitación de exceso respecto a la precipitación menos la abstracción inicial del suelo. O sea, hay una parte de la precipitación que el suelo abstrae sin que se empiece a producir escorrentía superficial. Acuérdense en la clase anterior donde decíamos que el suelo al principio está seco y todo lo que cae de precipitación el suelo lo absorbe. Entonces, todo eso que se absorbe antes de que se produzca ese encharcamiento superficial quiere decir ese I sub A aquí. Entonces, a partir de esta relación y teniendo en cuenta de que la precipitación total será esa de exceso más la abstracción inicial más la profundidad de agua retenida en la cuenca, ¿cierto? A partir de eso tenemos esta formulita que es la clave para poder comenzar con el método. Entonces, de estas puedo deducir esta, ¿de acuerdo? Donde dice que la precipitación de exceso va a ser igual a la precipitación total menos la abstracción inicial al cuadrado sobre la precipitación total menos la abstracción inicial más la potencial máxima, más la retención potencial máxima. Pero experimentalmente el método dice que la abstracción inicial es más o menos el 20% de la abstracción potencial máxima. Entonces al final lo que nos da es esta formulita y esta formulita empírica. Y esta formulita es la que va a usar el método. Y dice que la precipitación efectiva, la que produce escorrentía superficial, acuérdense, o sea, el exceso de escorrentía superficial, va a ser igual a la precipitación total menos 0.2 por S, ¿de acuerdo? Al cuadrado sobre P más 0.8 por S. ¿Pero qué es S? Es esto. Hablando de 1000 y de 10 en pulgadas. S, o la abstracción potencial máxima, que es esta formulita la que se necesita, ¿cierto? Va a ser igual a 1000 sobre Cn menos 10. Acuérdense, 1000 y 10 en pulgadas. ¿Y qué es Cn? El número de curva, lo que me determina qué tan permeable es o no el terreno. Entonces, si ustedes van a calcular el caudal medio de una cuenca, el caudal superficial de una cuenca, lo único que tienen que hacer es meter la precipitación, ¿cierto? Normal,
y calcular esta S, que depende del CN, del número de curva, y eso les va a dar una precipitación efectiva que van a multiplicar por el área de la cuenca. Y listo, no es más. Entonces, ¿de dónde sacamos el CN? El CN lo sacamos de unas tablas, de estas tablas, fíjense, dependiendo del tipo de cobertura. Por ejemplo, no sé, por decir eso, pastos o bosques, en una condición hidrológica mala, regular o buena, o sea, una condición, digamos, donde se note, digamos, que la condición de cuidado. Entonces, nos fijamos en el grupo hidrológico A, B, C o D. Los grupos hidrológicos dependen del tipo de suelo, ¿cierto? Donde suelos tipo A son suelos bastante limosos y suelos tipo D son suelos bastante erosionados. Entonces, y B y C es como las transiciones entre A y D. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, que esto sale de un análisis de suelos, pues voy a escoger mi tipo de CN, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una condición del suelo buena y tipo de suelo hidrológico A, 25 por decir algo. 25 es el número de curva promedio, sin tener en cuenta la condición de humedad antecedente. ¿De acuerdo? Sin tener en cuenta la condición de humedad antecedente. Y esa condición de humedad antecedente me va a determinar si ese CN promedio que acabo de escoger, ¿cierto? Lo debo corregir. El CN promedio lo vamos a considerar como CN2. CN2. El de las tablas, el que nos da las tablas, va a ser el CN2. ¿De acuerdo? Entonces, si el suelo es muy húmedo, o sea que la precipitación acumulada 5 días previos al evento está a más de 5.25 centímetros de acumulación de humedad, vamos a calcular CN3. O sea, el CN que vamos a meter acá en la fórmula va a ser CN3 en realidad. Y CN3 lo calculamos con esta formulita. Fíjense que las dos formulitas, tanto CN1 como CN3, van a depender del CN de las tablas. O sea, el de las tablas es el CN2. Y calculamos CN3 si hay mucha humedad antecedente, o podemos calcular CN1 si casi no hay humedad antecedente. Es más, si no hay, simplemente calculamos CN1 como a partir del CN2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está cómo calcular el CN1 en caso en que no haya humedad antecedente, o CN3 en el caso que haya mucha humedad antecedente. Las dos formulitas de todas maneras en función de CN2, fíjense. Y listo, ya con el CN1 o 3 o 2, el que me dé, ese es el que meto aquí en la formulita. Calculamos ese y con ese calculamos la precipitación efectiva, y la precipitación efectiva la multiplicamos por el área de la cuenca para finalmente hallar el caudal resultante a la salida de la zona de aportación.